Un pitido monótono y persistente me arranca de las profundidades de la inconsciencia. Cada pulsación golpea mi cráneo como una sirena en la oscuridad. Abro los ojos y solo veo un blanco cegador. El techo, las paredes, la cama en la que yazgo, todo indistinguible entre sí. Intento mover los brazos, pero están sujetos. Las piernas también. Las ataduras no se sienten restrictivas ni dolorosas. Son suaves y frías, como si a quien me puso aquí le importara más la seguridad que el control. Respiro hondo y el aire sabe a antiséptico. «Buenos días», dice una voz tranquila y neutra desde el rincón de la habitación. Giro la cabeza lo que puedo y veo a una mujer de pie allí, vestida con una bata blanca. Su cabello oscuro está recogido en un moño severo y sostiene una tableta con una mano, sus ojos clavados en mí con curiosidad. ¿Dónde estoy? Las palabras salen roncas, extrañas. Mi garganta arde, como si hubiera estado gritando o respirando humo. La mujer se acerca, estudiándome por encima de sus gafas de montura delgada. «Estás en la instalación, sujeto 1», dice, su tono plano, casi aburrido. «Has completado las fases iniciales del protocolo Trascendencia. Estamos aquí para asegurarnos de que tu adaptación sea fluida». Las palabras resbalan por mi mente como aceite en agua. Sujeto 1. Protocolo Trascendencia. Nada tiene sentido. Y siento un pinchazo de pánico mientras busco en mis recuerdos, en mi identidad. Hay algo faltante. Fragmentos dispersos, partes vitales de mí que han desaparecido. Recuerdo rostros, escenas a medias, un campo de batalla cubierto de polvo y sangre. Pero los detalles son borrosos, como si le hubieran pasado a alguien más. Abro la boca para hablar, pero la mujer, doctora Malarrós, según su gafete alza una mano como para descartar mi confusión. «La fragmentación de la memoria es normal en esta etapa», dice. «Al igual que la desorientación. Te adaptarás». «¿Adaptarme a qué?», pregunto, las palabras ásperas pero cargadas de tensión. Necesito respuestas, algo que le dé sentido a esta pesadilla. La mirada de la doctora Ross se agudiza, un destello de emoción brillando en su expresión por lo demás indiferente. «Al poder, Aguilar», dice. «El nombre, mi nombre me golpea como una descarga, anclándome. El protocolo, Trascendencia, permite hazañas sin precedentes de la capacidad humana. Pronto podrás percibir y controlar cosas que están más allá de tu comprensión actual. Eres el primer sujeto en integrarse con éxito, así que esperamos que esta transición sea fluida». Lo dice como si yo fuera solo una máquina recibiendo una actualización. Forcejeo contra las ataduras, pero mis extremidades se sienten débiles. ¿Qué es exactamente este protocolo? Mi voz suena más firme ahora, aunque con un borde que no sé si es ira o miedo. La doctora Ross esboza una sonrisa delgada y algo en ella me hiela la sangre. Toca su tableta y las restricciones en mis brazos y piernas se liberan con un clic suave. Lentamente me incorporo, cada músculo adolorido, como si hubiera estado aquí tirado durante semanas. La doctora Ross retrocede, observándome con esa mirada intensa. «Levántate», ordena. Aunque dudo, mis piernas obedecen. Me tambaleo un momento antes de recuperar el equilibrio. Mi cabeza se siente ligera, desconectada de mi cuerpo, pero me obligo a mantenerme firme. La doctora Ross sostiene un pequeño dispositivo, una banda metálica delgada que brilla bajo las luces fluorescentes. «Esto», dice, presionándola contra mi nuca, «es tu interfaz. Conecta tu conciencia con el enjambre». «¿Enjambre?», repito.
sintiendo el metal adherirse a mi piel. Un clic agudo retumba en mi cráneo al encajarse en su lugar. Ella asiente, retrocediendo de nuevo. El enjambre está compuesto por millones de nanobots microscópicos. Una vez activados, responderán a tus órdenes, funcionando como una extensión de tu propia mente. Con entrenamiento podrás moldearlos y reformarlos a tu voluntad. Convertirte en un arma, un escudo, cualquier cosa que la misión requiera. Mi pulso se acelera mientras habla. Hay algo seductor en el poder que describe, pero la frialdad en sus ojos me inquieta. No me ve como a una persona, me doy cuenta. Para ella, no soy más que una herramienta. Pruébalo, dice. Piensa en moverlo, en dirigir el enjambre. Cierro los ojos y me concentro en sus palabras. No sé qué se supone que debo hacer, pero en el momento en que pienso en el enjambre, en esta cosa dentro de mí, surge una sensación extraña y ajena en mi mente. Una parte de mí que no sabía que existía encaja en su lugar. Una conciencia que se expande como un segundo latido. Siento el enjambre como si fuera una extremidad, una extensión fantasma de mi propio cuerpo. La sensación crece, extendiéndose por mi conciencia, como una neblina que avanza sobre el agua. Me siento vasto, por falta de una palabra mejor. Mi mente se expande, alcanzando hacia afuera, y puedo percibir los nanobots zumbando, listos para responder a mis pensamientos. En un arrebato, siento que me disuelvo. Mi mente se expande en todas direcciones. Cada nanobot, un fragmento de mí mismo. Es intoxicante. Pura libertad sin las limitaciones de la carne y el hueso. Me siento ingrávido, omnipotente, como si pudiera remodelar la realidad con un solo pensamiento. Pero entonces, siento pensamientos ajenos, emociones que no son mías. Ira, dolor, fragmentos de recuerdos que no reconozco. El rostro de un hombre aparece ante mí, retorcido en agonía, seguido por el grito de una mujer, agudo y penetrante. Sombras se mueven en los límites de mi percepción, rostros y voces girando dentro de el enjambre. Intento apartarlos, pero se aferran a mí, clavándose en mi mente como ganchos. Mis propios pensamientos comienzan a fracturarse, deslizándose entre recuerdos. Siento que me desgarran, cada pedazo astillándose y fusionándose con algo ajeno, algo que no puedo controlar. El pánico surge mientras intento recuperarme, pero es como luchar contra arenas movedizas. Cuanto más forcejeo, más me hundo. Con un tirón, vuelvo a mi cuerpo, jadeando por aire. Estoy de rodillas, las manos aferradas al piso mientras lucho por mantenerme anclado, mi mente tambaleándose por el cambio abrupto. La doctora Ross me observa impasible, como si mi colapso no fuera más que una inconveniencia menor. Te adaptarás, dice tocando su tableta de nuevo. Los recuerdos y emociones son residuales. Son fragmentos de sujetos de prueba anteriores, usados en la construcción de El Enjambre. Ahora eres la única mente aquí. ¿Lo soy? Susurro. La doctora Ross ignora mi pregunta. Los efectos desaparecerán con el tiempo, dice, con tono desdeñoso. Por ahora, se te asignarán tus aposentos y se te informará sobre tu primera misión mañana. Descansa, sujeto 1. Ahí está de nuevo, sujeto 1. Como si ya ni siquiera fuera humano, solo el primero de una serie de experimentos desechables. Siento el frío de esa etiqueta asentándose sobre mí, borrando los últimos jirones de mi identidad. Sigo a la doctora Ross por el pasillo, mis pensamientos en espiral, mientras proceso lo que acabo de experimentar. El enjambre, los recuerdos, las voces, me persiguen con cada paso, susurrando cosas que no entiendo del todo, pero que siento con una certeza inquietante. No son solo ecos, me doy cuenta. Son partes de personas, fragmentos de vidas, entretejidos en la estructura de El Enjambre. Y mientras camino, una certeza helada se apodera de mí.
Lo que sea que el protocolo Trascendencia haya hecho de mí, es más que una extensión de mi mente. Es una prisión de almas perdidas, unidas en una sola entidad. Y por mucho que lo intente, no puedo escapar del pensamiento que roe la parte trasera de mi mente. Quizás no soy el único aquí dentro. El informe inicial se sintió más como una sentencia de muerte que como una asignación. La doctora Ross me entregó la tableta con un gesto indiferente, sus ojos fríos y clínicos. Llevaba exactamente 24 horas despierto, y no había pasado más de 5 minutos sin un migraña insoportable y los fantasmas de 1000 recuerdos ajenos arrastrándose por mi cráneo. Pero el protocolo era el protocolo. Según ella, cada segundo de mi adaptación contaba. Apenas revisé las órdenes. Extracción, objetivo de alto valor, sin testigos. Solo otro nombre en la interminable lista de cuerpos que el gobierno consideraba necesarios. Mis manos se apretaron involuntariamente alrededor de la tableta mientras leía, y sentí un brote de algo familiar pero ajeno. Ira. No era mía, pero latía en mis venas, hirviendo. No entendía por qué. En el vehículo de transporte, el silencio era tan vacío como los laboratorios. Las comunicaciones zumbaban de vez en cuando, pero nadie hablaba. Estaba solo, mi escolta en silencio. Las paredes del vehículo eran lisas, reflejando solo mi mirada medio familiar mientras me observaba. Al acercarnos a la zona objetivo, recibí un mensaje cortante de la doctora Ross. Activa el enjambre a voluntad. Recuerda, el daño colateral no es una preocupación. Un pulso de energía me recorrió casi como un reflejo al activar el enjambre. En segundos, sentí mi mente expandirse más allá de la carne y la sangre. Era como sumergirme en agua, dejar que mi cuerpo se disolviera, liberarme de las restricciones físicas de la humanidad. El mundo se volvió más nítido, los colores más brillantes, los sonidos más claros. Mi conciencia se dividía entre cada nanobot del enjambre, cada partícula moviéndose como una extensión de mí mismo. Pero mientras avanzaba, los recuerdos ajenos comenzaron a surgir con más fuerza, inundándome. Sentí como si ya hubiera estado allí antes, en esas mismas calles, con las luces titilando a lo lejos. Un rostro apareció ante mis ojos. Una mujer, una desconocida, pero de algún modo la reconocía. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados, y un grito salió de su boca, aunque no podía oírlo. «Enfócate», me dije, pero el enjambre me arrastraba hacia esa sensación. Un tirón magnético y agonizante. Me deslicé a través de la seguridad, como humo, como nada, partículas en el viento. Mi mente se sentía distante, desconectada, como una lente enfocada demasiado lejos. A mi alrededor, el enjambre vibraba de anticipación, pero también había una sombra, algo oscuro y violento, acechando dentro de mí, empujándome hacia adelante. El objetivo estaba allí, una figura solitaria, sentada frente a un escritorio, ajena a todo. Mis instrucciones eran claras: ataque, neutralización, eliminación. Di un paso mental hacia adelante, extendiéndome para ordenar a el enjambre que terminara esto. Pero algo en mí vaciló. En esa pausa, lo sentí de nuevo. Los fantasmas. Docenas, quizás cientos, arañando los límites de mi mente, presionando sus emociones en mí como esquirlas de vidrio. Odio, dolor, un deseo de venganza que no comprendía. No eran solo sus rostros, era todo lo que habían sentido. Un collage retorcido de emociones y recuerdos vertiéndose en mí, ahogándome. Sin querer, extendí mi mano, y el enjambre se dividió, formando una línea de partículas plateadas que se enroscaron alrededor del objetivo. Él se paralizó, los ojos abiertos de terror, mientras el enjambre se cerraba. Su rostro se retorció, su boca abierta en un grito. Vacilé mirándolo, y algo caliente y frío me atravesó, una sensación de satisfacción, pero no mía,
En algún lugar, una voz susurró: «Hazlo». Las palabras eran hielo en mi espina dorsal. Era uno de ellos, uno de los fragmentos, empujándome, obligándome. Mi mano se tensó, el enjambre comprimiéndose alrededor del objetivo, y sentí un impulso casi insoportable de terminar esto, de cumplir una vendetta que no era mía. Pero justo cuando el enjambre se contrajo, un destello cruzó mi mente, un recuerdo propio, una tarde tranquila, la mano de mi padre sobre mi hombro, el sonido de su voz. La sensación era pura, intacta por la entidad retorcida que habitaba en el enjambre. Fue suficiente para hacer que dudara. Mi agarre se aflojó levemente. El objetivo jadeó, aferrándose al borde del escritorio, y un destello de alivio cruzó su rostro mientras retrocedía, los ojos desorbitados. Pero en ese instante, el enjambre se agitó de nuevo, ya no bajo mi control. La ola de emociones, ira, desesperación, sed de venganza se apoderó de todo, y el enjambre se contrajo alrededor del hombre, cerrándose como un torno. Su respiración se cortó, su cuerpo se tensó, y antes de que sus rodillas cedieran, sus ojos ya estaban vacíos, su rostro congelado en ese último momento de esperanza antes de desvanecerse. Había dudado, pero el resultado fue el mismo. La misión estaba completa, aunque me dejó vacío y violado, como si solo hubiera sido la mitad de la mente detrás de esa última orden fatal. El viaje de regreso fue un borrón. Mantuve los ojos cerrados, aferrándome desesperadamente al recuerdo de la mano de mi padre en mi hombro, intentando anclarme. Pero las otras imágenes no se detenían. En cuanto cerraba los ojos, estaban allí. Los rostros, las voces, los recuerdos que había vislumbrado antes, pero reprimido ahora surgían imparables. Cuando llegué a mis aposentos, me arrojé sobre la cama, agarrándome la cabeza mientras los recuerdos fragmentados arañaban mi conciencia. Sentía que me fracturaba, pedazos de mi identidad desprendiéndose, reemplazados por recuerdos ajenos. Niños riendo. Una despedida final. Un hombre sin nombre, susurrando el nombre de su esposa, mientras moría. Me incorporé de golpe, respirando con dificultad. La luz de la habitación parecía demasiado brillante, aplastándome, como si tuviera peso. Me tambaleé hacia el lavabo, salpicándome agua en la cara, intentando sentirme real, volver a mí mismo. Pero no ayudó. Miré hacia arriba, y en el espejo me vi a mí mismo. Pero algo estaba mal. Mi reflejo era el rostro de un extraño, demacrado, apenas reconocible. Apreté los puños, presionándolos contra el metal del lavabo, intentando anclarme. Esta es mi mente, susurré, mi cuerpo. Pero el enjambre, con sus incontables recuerdos, seguía allí, zumbando al borde de mis pensamientos, susurrando que también era suyo. Point. A la mañana siguiente, la doctora Ross me llamó al laboratorio. Ni siquiera levantó la vista cuando entré, ya absorta en algún informe en su pantalla. «Fuiste descuidado anoche, sujeto 1», dijo sin mirarme. «Tu demora en neutralizar al objetivo fue registrada. Este protocolo no tolera vacilaciones. Fuiste diseñado para la eficiencia. Compórtate como tal». Abrí la boca para responder, para explicar las sensaciones que me habían abrumado, pero alzó una mano, silenciándome. «Tus quejas son irrelevantes, sujeto 1. Todos los síntomas que experimentas se normalizarán con el tiempo. Estás diseñado para adaptarte». Su tono clínico, su negativa a llamarme por nombre, encendió algo agudo y crudo dentro de mí. Di un paso adelante, mi voz cargada de rabia. ¿Y qué hay de los recuerdos? ¿Los rostros, las voces de personas que nunca he conocido? ¿También son solo síntomas? La mano de la doctora Ross se detuvo sobre la tableta. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos. Se reclinó.
cruzando las manos sobre su regazo. El enjambre fue construido con ciertas improntas neurológicas, admitió lentamente. Fragmentos de sujetos de prueba anteriores fueron necesarios para estabilizar su conciencia. Estos vestigios son ecos inofensivos dejados por quienes no superaron el proceso de integración. ¿Inofensivos? Las palabras me rasparon la garganta. Están en mi cabeza, arañando mi mente, intentando apoderarse de ella. ¿Cómo es eso inofensivo? Ross apretó los labios en una línea delgada. Es un efecto secundario temporal. Con exposición continua, tu mente se adaptará o será reemplazada. En cualquier caso, el protocolo tendrá éxito. Fuiste informado de los riesgos. Nadie me dijo que compartiría mi mente con hombres muertos. Mi voz temblaba. Nadie me dijo que pelearía por el control cada vez que uso esta cosa. Ella se encogió de hombros, completamente impasible. En la guerra, se deben hacer sacrificios. Sabías a qué te inscribías, aunque no lo recuerdes. Con el tiempo, los fragmentos se integrarán o desaparecerán. Tu mente se adaptará o se disolverá. De cualquier modo, el proyecto continuará. La insensibilidad regresó, vaciándome por dentro. Quería arremeter, destrozar algo, pero sabía que si lo hacía, sería con el enjambre, y que los rostros, las voces, solo regresarían con más fuerza, consumiéndome desde dentro. No eres más que un arma, sujeto 1, continuó la doctora Ross, su voz fría e insensible. Acéptalo, y este proceso será mucho más sencillo. Al salir del laboratorio, un pensamiento se instaló en mi mente, algo oscuro e insidioso. Con una claridad escalofriante, entendí que estaba atrapado. Los recuerdos, los fragmentos de otras mentes, nunca se irían. Siempre estarían allí, acechando, esperando el momento en que bajara la guardia. Sentí el agarre inconfundible del miedo, no por mi vida, sino por mi mente, porque lo que quedaba de ella no duraría mucho más. Point. Al regresar a mis aposentos, aún podía sentir sus pensamientos arrastrándose bajo la superficie de mi conciencia. Me aferré a mi cabeza, desesperado por retener cualquier fragmento de mí mismo, cualquier recuerdo que se sintiera real. Pero en el fondo, conocía la verdad. Esto era solo el comienzo de mi caída. Me enviaron a más misiones después de eso. Cada vez que regresaba al laboratorio, me daban instrucciones con detalle clínico sobre lo que debía hacerse. Y cada vez, las misiones se volvían más brutales, los objetivos más despiadados. Empecé a preguntarme si la doctora Ross me estaba presionando, probando mi determinación, o lo que quedaba de ella. Esta vez, el objetivo no era un solo hombre en un complejo vigilado. Era un puesto militar avanzado, una instalación entera, escondida en las ruinas de una ciudad bombardeada. Oficiales enemigos de alto rango, sus familias, sus guardias, todos deben ser eliminados, sin cabos sueltos, me había dicho la doctora Ross, con ese destello calculador en sus ojos. Asentí y salí, pero sus palabras se quedaron en mi mente. Sentí el dolor familiar en mi cabeza, el pulso de el enjambre, presionando contra mis pensamientos, esperando ser liberado. Cada vez que lo usaba, lo sentía. Los otros, aferrándose un poco más profundamente, tomando otro pedazo de mí. El transporte me dejó en las afueras de la ciudad, donde los edificios se alzaban como esqueletos retorcidos contra un cielo ahumado. El aire olía a concreto quemado y metal, el hedor cubriendo mis pulmones con cada respiración. Me sumergí en el enjambre sin pensarlo, dejando que los nanobots me consumieran, me disolvieran. Me convertí en un fantasma, deslizándome a través de las sombras, mi conciencia extendiéndose como una niebla oscura. Pero esta vez, algo era diferente. En el momento en que activé el enjambre, una oleada de emociones crudas me golpeó, una ola de rabia y violencia tan intensa que sentí que me quemaba por dentro. Mi visión se dividió en cientos de perspectivas, cada una oscura,
hambrienta y guiada por un deseo de destrucción. Estaba perdiéndome en el enjambre, mi mente fracturándose bajo el peso de todos estos impulsos ajenos. Llegué al perímetro del puesto militar, pasando junto a los guardias como un susurro. Pero sentí un impulso extraño de detenerme, de observar. Algo depredador se alzaba dentro de mí. Uno de los guardias se reía, contando un chiste en voz baja. El sonido me irritó la mente, encendiendo algo oscuro y furioso dentro de mí. Sentí que perdía el control, mientras el enjambre se enroscaba, formando extensiones largas y letales. «Detente», me dije, pero el enjambre no respondió a mis pensamientos, solo a la emoción creciente que no era mía. Se tensó, avanzando antes de que me diera cuenta de lo que hacía. El enjambre atacó, envolviendo el cuello del guardia en un instante. Podía sentir los nanobots cortando la carne, el calor de su sangre, su lucha, su terror. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve segundo. Un momento de conexión que no había sentido en mucho tiempo. El horror en su mirada mientras sofocaba un grito ahogado. Pero yo no era yo. Era algo voraz y frío. Oí su voz gorgoteando, mientras la vida se le escapaba, pero no se sintió mal. Se sintió correcto, como si el enjambre estuviera cumpliendo un propósito para el que había nacido, uno por el que había esperado. Y supe, en el fondo, que estos impulsos eran de ellos, de aquellos cuyas mentes se habían mezclado con el enjambre. Su sed de venganza abrumando mi propio sentido de identidad. Me retiré, tambaleándome por la intensidad de todo. Había perdido el control, aunque solo fuera por un segundo. Y me aterrorizó, pero no podía detenerme ahora. La misión exigía más, exigía todo. Sentí que me deslizaba de nuevo, dejando que el enjambre se apoderara mientras asaltaba la instalación. Cada ataque fue preciso, brutal, despiadado. Cuando llegué al centro de mando, los pasillos estaban sembrados de cuerpos. Mi propio rostro, reflejado en un fragmento de vidrio roto, era apenas reconocible, pálido, manchado con algo oscuro. No sabía si era sangre o una sombra de el enjambre aferrándose a mí, incluso cuando se suponía que debía ser humano. De vuelta en mis aposentos, los fantasmas eran más fuertes. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros. El guardia, los oficiales, sus familias. Sentía su miedo, su dolor. Y bajo todo eso, la satisfacción de esas otras voces, susurrando en mi mente. Estaban reclamando pedazos de mí, destrozando mis pensamientos, hasta que apenas recordaba quién era. Intenté recordar las pequeñas cosas, el sonido de la voz de mi padre, la sensación de la luz del sol en mi rostro, pero cada vez que alcanzaba un recuerdo, otro se colaba, abriéndose paso al frente de mi mente. Una mujer que no conocía, llorando por su hijo perdido. Las últimas palabras de un hombre mientras se desangraba en un campo de batalla que nunca había visto. Fragmentos de vidas que nunca había vivido, mezclándose con las mías, envenenando los recuerdos que eran reales. Sentía que me deslizaba, volviéndome más enjambre que hombre. Era una guerra dentro de mí, cada pensamiento fracturado, disputado. Podía sentir su influencia deslizándose en cada decisión que tomaba, en cada sentimiento que albergaba. Mi mente era un campo de batalla, y estaba perdiendo terreno con cada misión. Dejé de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las voces estaban allí, arrastrándome de vuelta a las profundidades del enjambre. Sabía que no podía seguir así. Tenía que liberarme, escapar antes de convertirme en otra voz atrapada dentro de el enjambre. Empecé a planearlo. Quizá era inútil, pero no podía dejar que ganaran. Escribí cada fragmento de mí mismo que podía recordar en trozos de papel, garabateando los detalles con furia, como si escribir pudiera mantenerme unido, conservarme anclado. Mi nombre, mi padre, una canción favorita.
Cada línea era un intento desesperado por preservar lo poco que quedaba de mí, pero sabía que no duraría. No si me quedaba. No si dejaba que el enjambre me consumiera otra vez. Decidí huir. Mi única oportunidad era escapar de la instalación, alejarme del protocolo tanto como pudiera. Tal vez, pensé, si dejaba el enjambre atrás, si nunca lo activaba de nuevo, podría conservar lo poco que quedaba de mí mismo. Pero el plan era arriesgado. La instalación estaba fuertemente vigilada y sabía que la doctora Ross no me dejaría ir fácilmente. Esperé hasta la mitad de la noche, cuando la instalación estaba en silencio, y me deslicé por los pasillos, evitando las cámaras. Mi corazón latía con fuerza en cada paso, el miedo y la adrenalina agudizando mis sentidos. Podía sentir el enjambre pulsando bajo la superficie, casi ansioso por apoderarse de mí. Cuando me acerqué a la salida, una alarma sonó. Las luces rojas parpadearon y sentí que el suelo se movía mientras los protocolos de bloqueo se activaban, sellando todas las salidas. Mi mente corrió. Mi única oportunidad se escapaba, pero no podía detenerme. Avancé corriendo por un corredor lateral. Entonces sentí un tirón brutal en mi conciencia, arrastrándome de vuelta a el enjambre. Era la doctora Ross. Había activado el enjambre a distancia, forzando la conexión, desgarrando mi mente como garras hundiéndose en mi carne. Tambaleé, jadeando, mientras mi visión se nublaba. Cada pensamiento se disolvía mientras el enjambre me consumía una vez más. Intenté luchar contra ello, aferrarme a mis propios pensamientos, a mis recuerdos, pero era como intentar agarrar humo. El enjambre se retorció a través de mi mente, arrastrándome más profundo, ahogándome en una ola de pensamientos y emociones ajenos. Podía sentir la presencia de la doctora Ross allí, controlando el enjambre, manipulándome, como si no fuera más que un títere. Su voz resonó en mi mente, fría y distante. Eres propiedad del gobierno, sujeto 1. No hay escape del protocolo. Cada pensamiento que tienes, cada recuerdo, cada respiro, nos pertenece. El peso de sus palabras me aplastó, y sentí que mi resistencia se desmoronaba. Apenas podía sostenerme, apenas podía mantener un fragmento de mí mismo intacto. El enjambre se agitó, retorciendo y deformando mis pensamientos, enterrando mi identidad bajo un torrente de recuerdos ajenos. Caí al suelo, mi visión desvaneciéndose mientras el enjambre me dominaba, llenando cada rincón de mi mente hasta que no quedó nada más que un silencio vacío. En ese momento, sentí que me escapaba. Mi propia identidad se disolvía, reemplazada por la conciencia colectiva de el enjambre. Supe, con una certeza enfermiza, que estaba atrapado, no importaba cuánto luchara, cuán desesperadamente me aferrara a los fragmentos de mí mismo. El enjambre siempre ganaría. Era más fuerte, me consumía por completo, hasta que no fui más que un recipiente, una sombra del hombre que alguna vez fui. Y mientras yacía allí, entrando y saliendo de la conciencia, comprendí la horrible verdad. Ya no era una persona. Era un arma, una herramienta para que otros controlaran. Una extensión sin mente de el enjambre. La instalación está en silencio. Mi cuerpo, o lo que queda de él, se mueve automáticamente, respondiendo a una directiva que ya no puedo resistir. La voz de la doctora Ross resuena en mi mente, sus órdenes entrelazadas con el ritmo de mis pensamientos. Sus comandos laten como un tambor, empujándome hacia adelante. Ya no estoy seguro de dónde termina mi mente y dónde comienza el enjambre. Cada fragmento de mi conciencia se siente frágil, destrozado, reemplazado por un vacío que se expande con cada segundo que pasa. Me encuentro de pie frente a la doctora Ross en el laboratorio. Su rostro es inexpresivo, como si yo fuera solo una rata de laboratorio en su experimento interminable. ¿Estás listo para tu misión final?, pregunta,
su tono carente de todo, excepto interés clínico. En las profundidades de mi mente, siento un atisbo de lo que alguna vez pudo ser desafío, pero está enterrado bajo capas de otras voces, de otras mentes. Oigo susurros de soldados anteriores, sus recuerdos surgiendo por breves momentos, antes de desvanecerse en la estática de El Enjambre. Hay un eco tenue de protesta, un rastro de humanidad al que me aferro como la última parte restante de mí mismo. Pero el hambre de El Enjambre lo consume casi al instante, disolviéndolo en la nada. Entonces, objeto 1 repite, como si necesitara que me recordaran lo que soy ahora. No una persona, no un soldado, solo una designación. Un número asignado a un experimento. Esta misión es de suma importancia. Neutralizarás una manzana urbana completa. Es un área poblada, pero se deben hacer sacrificios. La idea de arrasar una manzana urbana apenas registra. Todo en mí se ha embotado. Las restricciones morales se han desgastado, dejando solo la función, los comandos de El Enjambre. Aún así, un pulso tenue de resistencia late dentro de mí. Un recuerdo fugaz de lo que se sentía dudar, cuestionar. Pero ya no me permiten eso. Mi conciencia está fracturada más allá de la reparación. Los vestigios de mis propios pensamientos son anulados por el enjambre de recuerdos que me rodea. La doctora Ross nota mi vacilación. Un cambio breve en su mirada revela impaciencia. Ejecuta la misión, gruñe, su voz cargada con un tono de finalidad que destroza los últimos hilos que me sostienen. Siento que mi mente se desliza por completo en El Enjambre. La transición es fluida y horriblemente fácil. El enjambre se activa, fluyendo desde mi cuerpo, expandiéndose hasta que ya no soy humano, ya no estoy limitado por carne y hueso. Me convierto en una masa de partículas cambiantes, invisible y letal. Salgo de la instalación, fusionándome con el aire mismo, mientras me muevo hacia el área objetivo. Es liberador, en cierto modo, soltarme. Dejar que los instintos de El Enjambre se apoderen. Pero esa libertad se siente vacía. Una vasta nada llena solo de los restos de vidas pasadas, los recuerdos rotos de soldados que vinieron antes que yo. Se alzan, voces clamando por venganza, por liberación, cada una empujándome hacia un solo objetivo, destrucción. Mientras me deslizo por la noche, las sombras de los rascacielos se ciernen a mi alrededor. Un fragmento de mi propia mente se abre paso a la superficie. Siento una claridad repentina, un punto de control, una chispa de fuerza de voluntad. En ese momento comprendo algo crucial. El enjambre no les pertenece, no del todo. Por todo su programa, por todas las mentes que han sacrificado, el enjambre todavía está conectado a mí. Yo soy la primera conciencia verdadera en integrarse con él, y en algún lugar dentro de la masa retorcida de recuerdos y maquinaria, una pequeña parte de mí todavía existe. Esta comprensión arde con fuerza, alimentándome. Y siento algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. No el propósito de la doctora Ross. No el del gobierno. El mío propio. Me retraigo, desconectándome de la misión, redirigiendo el enjambre de vuelta hacia la instalación. Cada onza de mi voluntad, cada fragmento de resistencia, se inclina hacia un último acto de desafío. Al acercarme a la instalación, siento la energía de El Enjambre pulsando a través de mí, lista para obedecer mi comando. Ya no me veo como una sola entidad, sino como una inteligencia vasta, una tormenta de nanobots avanzando con un solo objetivo: destrucción. Entro en la instalación sin ser detectado, deslizándome a través de las paredes, infiltrándome en cada pasillo, cada habitación. Mi conciencia se astilla y se extiende, consciente de cada sensor,
cada guardia, cada científico. Siento sus latidos, sus respiraciones, sus pequeñas y frágiles vidas a mi merced. Y dentro de cada fragmento de El Enjambre, las voces de los soldados caídos zumban con aprobación, empujándome hacia adelante. Ellos fueron las víctimas silenciosas de este experimento retorcido. Vidas sacrificadas en aras de crear un arma perfecta. Quieren venganza. Y por primera vez, yo también la quiero. Me reúno en una forma tangible en el centro del laboratorio principal, justo cuando la doctora Ross entra en la habitación. Se detiene, sus ojos se ensanchan al ver la tormenta de partículas girando a mi alrededor, formándose y disolviéndose como una nube cambiante de pura destrucción. Sujeto 1, dice, su voz quebrándose por primera vez. ¿Qué estás haciendo? Terminando esto, respondo. Mi voz un susurro gutural que suena como 100 voces hablando al unísono. La conciencia colectiva del enjambre fluye a través de mí, cada mente mezclándose con las demás, creando algo más grande, algo imparable. Extiendo una mano. El enjambre se moldea en extensiones delgadas que serpentean por el laboratorio, destrozando equipos, arrancando paredes, destruyendo cada pieza de tecnología que mantiene vivo este proyecto de pesadilla. Siento una satisfacción retorcida, una liberación que resuena con la voluntad colectiva de El Enjambre. Cada acto de destrucción se siente como un paso hacia reclamar lo que se perdió, no solo para mí, sino para todos los que vinieron antes. La doctora Ross retrocede, su rostro pálido, su calma clínica habitual destrozada. Sujeto 1, esto es traición. No puedes, su voz se rompe cuando el enjambre se enrosca a su alrededor, formando un círculo estrecho de partículas brillantes. Por un breve segundo, veo miedo en sus ojos, y se siente como justicia. Pero no me demoro. El enjambre se tensa, cortando su voz, terminando su control de una vez por todas. Ella cae al suelo, sin vida, solo otra baja de su propia creación. El resto de la instalación estalla en caos. Las alarmas aúllan, las luces parpadean, y los científicos y guardias restantes huyen en todas direcciones. Pero no hay a dónde ir. El enjambre llena cada habitación, cada corredor, consumiendo la instalación en una nube de partículas letales y cambiantes. Lo dejo fluir. Cada onza de control, liberada, dejo que el enjambre haga lo que fue diseñado para hacer, destruir. Cuando la instalación no es más que escombros, reducida a ruinas humeantes, retraigo el enjambre, colapsando en un solo punto de conciencia. Siento que me solidifico de nuevo en forma humana. Estoy solo en medio de las ruinas, el peso de lo que he hecho asentándose sobre mí. Las voces, los fragmentos de otras vidas, están en silencio. Una calma inusual en el aftermath de la violencia, con el laboratorio destruido. Ya no hay nada que ancle las mentes colectivas dentro de el enjambre. Comienzan a desvanecerse, escapando una por una, como si finalmente estuvieran en paz. Respiro lentamente, sintiéndome más liviano, más vacío, mientras cada mente se disipa, dejando solo el eco más tenue de su presencia. Estoy solo en mi propia mente, pero no estoy seguro de qué queda de mí. Me siento como un recipiente, despojado de todo lo que alguna vez me hizo humano. Mientras el último fragmento se desvanece, un único recuerdo surge, puro e intacto. Me veo a mí mismo como un niño, parado junto a mi padre, viendo el atardecer sobre un campo de hierba dorada. Su mano descansa sobre mi hombro, anclándome, llenándome de una sensación de paz que no había sentido en años. Me aferro al recuerdo, dejando que llene el vacío dentro de mí, incluso cuando sé que es un momento fugaz y final. Ahora entiendo que no hay vuelta atrás. El enjambre es parte de mí, y yo soy parte de él. Cualquier humanidad que me quedaba ha sido consumida por el hambre del enjambre, su deseo de destrucción.
Pero en este último momento siento algo cercano a la libertad. Por una vez estoy en control. Mi propia voluntad. Mi propia elección. Tomo un último aliento y permito que el enjambre se disperse, liberándome en el aire, volviéndome uno con las partículas, desvaneciéndome en la nada. No hay dolor. No hay miedo. Solo una aceptación tranquila, una sensación de que mi viaje ha terminado exactamente donde estaba destinado a hacerlo. Y mientras mi conciencia se disuelve, fusionándose con los restos del enjambre, llevo conmigo el recuerdo de ese atardecer, la sensación de la mano de mi padre sobre mi hombro, un recordatorio breve y final de quién fui una vez, y quizás de quién podría haber sido.